Hola, ¿cómo están? Soy el doctor Mariano Saborido y vamos a estar charlando sobre glucólisis y gluconeogénesis, un tema incluido en la unidad número 5, metabolismo intermedio. Para esto, antes de comenzar, permítanme revisar cuáles son los objetivos de esta charla. Entre ellos podemos mencionar que la idea es que podamos describir los pasos principales de cada una de estas vías, tanto la glucólisis como la gluconeogénesis y su control, para poder explicar, entre otras cosas, por qué la glucólisis puede operar en condiciones, por ejemplo, anaeróbicas. También vamos a tener como objetivo realizar un balance energético de la vía glucolítica y comparar cuál es este rendimiento en la condición aeróbica frente a la condición de anaerobiosis. Vamos a explicar cuál es la importancia de la gluconeogénesis en la homeostasis de la glucosa, reconocer los sustratos gluconeogénicos y de dónde provienen estos sustratos, y tratar de relacionarlos con los tejidos involucrados. Vamos a describir la vía de la gluconeogénesis, de qué manera se desvía el paso por las enzimas irreversibles de la glucólisis y cómo la glucólisis y la gluconeogénesis se encuentran reguladas de una manera recíproca o coordinada. Y finalmente vamos a explicar cómo la concentración plasmática de glucosa, la glucemia, se mantiene dentro de límites establecidos, que son estrechos, y qué relación existe en esta concentración con los estados de saciedad y de ayuno. Bueno, vamos a comenzar entonces charlando un poco de la glucólisis, y para esto me gustaría comenzar haciendo unas consideraciones generales sobre esta vía oxidativa de la glucosa. Lo primero que me gustaría remarcar es que cuando uno hace referencia al metabolismo de la glucosa, en este caso, pero también uno lo podría extrapolar al metabolismo de otras biomoléculas, es que tenemos que tener justamente en consideración la serie de tejidos y órganos que están involucrados en este metabolismo. Y no solo estos órganos y tejidos tienen que ser considerados, sino que tienen que ser consideradas también aquellas señales hormonales y demás que de alguna manera determinan los destinos metabólicos que, en este caso particular, repito, va a seguir la glucosa. Entonces, en esta diapo podemos ver una serie de interrelaciones entre, por ejemplo, el páncreas como esta glándula secretora de señales hormonales claves en el metabolismo de los hidratos de carbono, pero también de ácidos grasos, otro tipo de lípidos, aminoácidos y demás, con, por ejemplo, el hígado, un órgano que va a ser de alguna manera la estrella en los temas que vayamos viendo de metabolismo de biomoléculas, y cómo entonces en función de la presencia de determinadas señales, esta interrelación que existe entre los tejidos, la capacidad de estos tejidos de poder responder a esas señales, es decir, considerar la función de cada uno de estos tejidos, bueno, eso va en todo caso a determinar cambios en las concentraciones, por ejemplo, de glucosa que vayamos a poder percibir o determinar a nivel plasmático. Por otro lado, y tal como podemos apreciar en esta imagen, tenemos que considerar que la glucosa puede seguir una serie de destinos metabólicos diferentes, tal como, por ejemplo, ser oxidada a piruvato por la vía glucolítica con el objetivo de obtener un rendimiento energético para poder cumplir con las funciones básicas de la célula en la que se lleve a cabo este proceso oxidativo. Puede seguir una vía oxidativa diferente, que es la vía de las pentosas y de la cual se va a hablar en otra charla más adelante, cuyo objetivo no es la obtención de energía, sino que es la de obtener sustratos necesarios para que puedan llevarse adelante otras vías que también vamos a estar conversando más adelante. O una tercera alternativa es la de ser almacenada para, dependiendo el tejido que se considere, ser utilizada para la regulación de la concentración plasmática de glucosa durante los estados de ayuno o como reserva energética, como ocurre
en el músculo y otros tejidos. Pero además de conocer cuáles son los posibles destinos metabólicos de la glucosa, lo que tenemos que comprender es que la ruta que finalmente siga esta glucosa dentro de la célula va a depender de una serie de condiciones. Estas condiciones tienen que ver, por ejemplo, con entender cuáles son las características del tejido que uno está estudiando. Y esto a su vez está asociado a comprender que los tejidos tienen funcionalidades específicas, no todos los tejidos hacen todo, no todos los tejidos pueden responder a las mismas señales hormonales. Es decir, cuando uno estudia las posibilidades metabólicas que se les pueden atribuir a una molécula, como en este caso la glucosa, hay que considerar entonces las características del tejido y su capacidad de responder a determinadas señales. Por otro lado, no todas las vías se encuentran activas en toda condición metabólica que se considere. Es decir, algunas vías estarán activas en determinadas condiciones, por ejemplo en el ayuno, otras vías se encontrarán encendidas durante, o activas, mejor dicho, durante una condición de posingesta o de saciedad. Entonces, existe la necesidad de considerar el estado metabólico general para entonces entender qué destino finalmente va a seguir la glucosa. Pero por supuesto tenemos que considerar también cuáles son los mecanismos involucrados en estas vías metabólicas. Y no solo eso, sino que tenemos que entender que incluso cuando la glucosa pueda seguir vías opuestas, como vamos a comprender que son la glucólisis y la gluconeogénesis, repito, en aquellos tejidos que están capacitados funcionalmente para realizar estas dos vías no se van a dar de manera simultánea, es decir, la glucosa no va a seguir al mismo tiempo estos caminos metabólicos opuestos. Y esto nos hace pensar en la existencia entonces de algún mecanismo que permita regular el destino que va a seguir esta glucosa, por ejemplo, hacia la vía oxidativa, la glucólisis, o hacia la gluconeogénesis, en función de las condiciones reinantes. Condiciones que tienen que ver de nuevo con el estado metabólico, si ayuno, si saciedad, las señales hormonales que reflejan esas condiciones. Y este mecanismo de regulación es un mecanismo que de alguna manera nos permite pensar en una regulación coordinada que la vamos a ver más adelante, pero que en principio uno la puede pensar como un switch que permite entonces permitirle a esta glucosa seguir una vía u otra en función entonces de las condiciones metabólicas. Bueno, ahora sí, habiendo hecho estas consideraciones preliminares, estamos en condiciones de comenzar a hablar específicamente de la vía glucolítica. Y para comenzar me gustaría mencionar cuáles son las características principales de esta vía. La glucólisis es una secuencia de reacciones a través de las cuales esta glucosa se va a transformar finalmente en el producto de la glucólisis, que es el piruvato. Una molécula que, como veremos después, a diferencia de la glucosa, tiene 3 carbonos, de manera que, como vamos a descubrir también a continuación, a partir de cada mol de glucosa se obtienen finalmente 2 moles de piruvato, entre otras cosas. Lo que es interesante remarcar es que esta vía oxidativa tiene lugar completamente en el citosol celular. ¿Por qué? Bueno, porque todas las enzimas involucradas en la glucólisis son enzimas citoplasmáticas. Lo que sí es necesario también remarcar es que esta vía glucolítica, como les había adelantado hace un ratito, es una vía que tiene como objetivo final la obtención de energía. Y por cada mol de glucosa que ingresa a esta vía, se obtienen finalmente 2 moles de energía en forma de ATP. Si uno considera entonces la reacción general de la vía glucolítica, podemos decir que por cada mol de glucosa que ingresa a esta vía, en presencia de 2 fósforos inorgánicos y 2 moles de ADP, más 2 moles de esta coenzima NAD oxidada, obtendremos finalmente 2 moles de piruvato, 2 moles de NAD reducido, 2 protones, 2 moles de ATP, y como todo tiene lugar en un entorno acuoso, se generarán además 2 moles
de agua. Les pido por favor que consideren esta reacción química global de la glucólisis para después entender los pormenores del rendimiento energético de esta vía. Ahora vamos a intentar situar a la glucólisis dentro de lo que conocemos como respiración celular. Respiración celular que, como podemos ver en esta imagen, está dividida en tres etapas. Una primera etapa de oxidación de combustibles metabólicos, una segunda etapa donde una molécula de convergencia, así la vamos a denominar, que es el acetil-CoA, es incorporada al famoso ciclo de Krebs o ciclo de los ácidos tricarboxílicos, y donde el potencial reductor que se genera en esta segunda etapa finalmente es conducida a la cadena de transporte de electrones, finalmente con la capacidad de generarse a partir de un gradiente electroquímico que se forma a partir de esta cadena de transporte de electrones, ATP. Entonces, cuando hablamos de glucólisis nos encontramos en esta primera etapa, como les contaba, una etapa donde las biomoléculas se oxidan, y particularmente entonces esta glucosa, como había mencionado en la diapositiva anterior, es convertida a piruvato y finalmente luego es transformada, como les decía, en esta molécula de convergencia que es el acetil-CoA. Pero lo que llama la atención y lo que tenemos que destacar y prestar mucha atención es que estos procesos dependen totalmente del oxígeno. Es decir, la respiración celular, tal como uno puede hacer la analogía con la respiración o la ventilación pulmonar, depende de la presencia de oxígeno. Ahora, es interesante poder mencionar que la glucólisis, incluso al estar acoplada a dos etapas que dependen de oxígeno, puede adaptarse a condiciones donde la tensión de oxígeno sea escasa o incluso nula. Es decir, podemos hablar de una glucólisis que va a tener lugar en condiciones anaeróbicas o una glucólisis que puede tener lugar en condiciones aeróbicas, con algunas diferencias, por supuesto, sobre todo en cuanto al rendimiento de energía que podemos obtener siguiendo la vía glucolítica en una condición o en la otra. Vamos a hacer algunas consideraciones respecto de estos dos escenarios que les acabo de plantear. Vamos a ver entonces qué es lo que ocurre en condiciones anaeróbicas. En condiciones anaeróbicas, el piruvato, que como vimos es uno de los productos finales de la vía glucolítica, es convertido a lactato por una enzima llamada lactato deshidrogenasa, que resulta clave en la glucólisis en condiciones anaeróbicas, porque es la que permite, tal como se muestra en esta imagen, la reoxidación de la coenzima reducida NAD en su forma oxidada. Esta forma oxidada resulta imprescindible para que la glucólisis, como vamos a ver más adelante, pueda proseguir entonces en estas condiciones de falta de oxígeno. De manera que entonces es un proceso sumamente importante en cuanto a la glucólisis porque permite, como les contaba, que pueda continuar aún en ausencia de oxígeno. Pero como también habrán percibido en la diapositiva anterior, las etapas 2 y 3 de la respiración celular tienen lugar a nivel mitocondrial. Y es ahí, a ese nivel mitocondrial, donde el oxígeno se hace fundamental. Entonces, cabe preguntarnos qué es lo que ocurrirá con la vía glucolítica y con las etapas 2 y 3 de la respiración celular en aquellas células que carecen de mitocondria, como por ejemplo un glóbulo rojo. Entonces, en este contexto resulta clave la actividad de la lactato deshidrogenasa y por lo tanto de la glucólisis anaeróbica, porque en aquellas células que carecen de mitocondrias, como el eritrocito, entonces la manera de regenerar coenzimas oxidadas, NAD oxidado particularmente, para que pueda continuar la vía glucolítica, resulta fundamental. Por otro lado, el músculo, las fibras musculares, particularmente sí poseen mitocondrias, pero sabemos también que el músculo se adapta a funcionar tanto en condiciones aeróbicas como anaeróbicas. Y la manera de adaptarse a una condición de falta de oxígeno es justamente haciendo que la glucólisis ocurra de manera anaeróbica, gracias entonces a la actividad de la lactato deshidrogenasa.
Y ahora veamos entonces qué es lo que ocurre en condiciones donde el oxígeno se encuentra presente, es decir, condiciones aeróbicas. El piruvato entonces, producto, reitero, de la vía glucolítica, en el contexto aeróbico puede ser degradado completamente a dióxido de carbono y agua, por supuesto, siempre y cuando la célula en cuestión sea una célula que posee mitocondrias. Para esto es necesario que entonces este piruvato primero sea convertido en acetil-CoA, esta molécula de convergencia que les contaba recién, a través de la actividad de una enzima que vamos a estudiar, que se llama piruvato deshidrogenasa. Y este acetil-CoA finalmente ingresa al ciclo de Krebs, donde continúa el proceso oxidativo hasta finalmente convertirse en dióxido de carbono. Y luego, como también les adelanté en la diapositiva donde les presentaba las distintas etapas de la respiración celular, el potencial reductor que se genera en este ciclo de Krebs es derivado a la cadena de transporte de electrones para finalmente ser capaces de sintetizar energía en forma de ATP. No sintetizarla, sino mejor convertir una determinada forma de energía electroquímica en energía química en forma de ATP. De manera que si uno considera que las etapas 2 y 3 de la respiración celular, como vimos, son procesos mitocondriales y consideramos además lo que les indiqué, que el oxígeno es necesario para que puedan tener lugar estas etapas 2 y 3 de la respiración celular, entonces resulta indiscutible la necesidad de disponer de oxígeno para que finalmente ese piruvato pueda ser eh, oxidado completamente hasta obtener dióxido de carbono y agua. Por supuesto que cuando uno considera la glucólisis en condiciones anaeróbicas y la compara con la glucólisis en condiciones aeróbicas, tiene que considerar que el rendimiento energético no es el mismo. Claramente no es el mismo y eso lo vamos a ir discutiendo más adelante. Ahora sí, vamos a comenzar a describir un poco más en detalle esta vía glucolítica. Y para comenzar podemos dividir esta vía glucolítica en dos fases. Una primera fase donde el sustrato de esta vía, es decir, la glucosa, una molécula de 6 carbonos, es finalmente convertida en dos moléculas de 3 carbonos cada una. Después vamos a ver qué nombre le damos a estas dos moléculas. Pero lo interesante de esta primera fase de la vía glucolítica es que no se obtiene energía, sino todo lo contrario. En esta primera fase de la vía glucolítica se invierte energía. En esta fase se invierten 2 moles de energía para poder entonces obtener al final de esta primera fase estas 2 moléculas de 3 carbonos cada una. En la segunda fase, estas 2 moléculas de 3 carbonos cada una, estas 2 triosas, se terminan de oxidar. Y lo interesante de esta segunda fase es que finalmente estas 2 moles de moléculas de 3 carbonos, estas 2 triosas, se convierten en 2 moles de piruvato. Pero no solo eso, sino que en esta segunda fase se salda esa inversión inicial de energía en forma de ATP. Y no solo que se salda la inversión de energía, sino que se produce una pequeña cantidad de ella como saldo final de la vía glucolítica, que era la obtención de 2 moles de ATP. Ahora un poco más en detalle, podemos ver entonces que en esta primera fase, como les había comentado, se invierten 2 moles de ATP para finalmente obtener a las 2 triosas fosfato, para que luego estas 2 triosas fosfato se isomericen, se convierten en una en la otra. El resultado final de esta isomerización es el gliceraldehído 3-fosfato, que luego será subsecuentemente oxidado para generar coenzimas reducidas. Este es el paso donde era clave esa molécula de nado oxidado para que pueda ocurrir la glucólisis. Finalmente se salda esa deuda inicial en términos energéticos y culmina entonces con la producción de 2 moles de ATP como saldo general de la vía glucolítica. No se asusten, no es la idea revisar en profundidad cada una de las reacciones en términos
muy químico, sino que me gustaría hacer algunas consideraciones de las principales reacciones de la vía glucolítica. Por supuesto que ustedes deberán estudiar estas reacciones, pero bueno, a mí me interesaría destacar algunas características de estas reacciones porque me parece que aportan a la comprensión de este fenómeno. Lo primero que tiene que ocurrir, por supuesto, para que una vía metabólica pueda proceder es que exista sustrato. Considerando que el sustrato está disponible, lo que tenemos que también entender es que una vez que el sustrato está, lo tenemos que atrapar. Y la manera que las células atrapan esa glucosa es incorporando un grupo fosfato. De manera que la primera reacción de esta vía glucolítica tiene que ver con ese atrapamiento de la glucosa dentro de la célula por incorporación de un grupo fosfato, y esa primera reacción lo cataliza una enzima llamada exoquinasa. Es una familia de enzimas, isoenzimas, para hablar con más propiedad, que se expresan de manera diferencial en los distintos tejidos, tienen distintas características, vamos a ver algunas de ellas. Pero lo importante es que entonces que esta exoquinasa, en presencia de energía en forma de ATP, y acá está la primera molécula de ATP que se invierte en esta fase preparatoria de la glucólisis, entonces permite atrapar a la glucosa en forma de glucosa 6-fosfato. Pero lo que es interesante de esta primera reacción entonces es que es una reacción que es altamente exergónica, es decir, es una reacción altamente espontánea, es una reacción que ocurre en el sentido tal como está escrita, y por lo tanto en presencia del sustrato necesario, esa glucosa se va a terminar atrapando, como les decía, a través de la fosforilación en el carbono 6. Esta primera reacción de la vía glucolítica es un punto de control de esta vía metabólica, es decir, es un checkpoint. Y esto tiene que ver con que ese mecanismo de control se fundamenta en que la exoquinasa puede ser regulada. Su regulación va a depender de la isoenzima en cuestión, va a depender entonces también del tejido que uno esté considerando, pero la tenemos que comprender entonces, o destacar, mejor dicho, como un primer paso de regulación de esta vía glucolítica. Bueno, en esta imagen les muestro las principales diferencias que existen entre dos miembros de esta familia de exoquinasas, la isoenzima muscular, la exoquinasa 1, y la isoenzima hepática, la exoquinasa 4, también conocida con el nombre de glucoquinasa. Y lo primero que resalta a la vista es justamente las diferentes afinidades que poseen estas dos isoenzimas. Fíjense que si nosotros consideramos en la curva de color negro a la isoenzima muscular, la exoquinasa 1, vemos que posee una Km muy pequeña. Suponemos que aproximadamente la Km de esta enzima estaría por aquí, ¿sí? Y que a una concentración de aproximadamente entre 4 y 5 milimolar, esa enzima se va a encontrar completamente saturada y por lo tanto actuando a su velocidad máxima, mientras que a esa misma concentración, aproximadamente 5 milimolar, la isoenzima hepática recién estaría alcanzando la mitad o un poco menos de la mitad de esa velocidad máxima. Esto nos da idea entonces de una mucho mayor afinidad por la glucosa de la isoenzima muscular respecto de su contraparte hepática. Pero por otro lado existen diferencias en cuanto a la manera en que tienen de regularse estas dos enzimas. Mientras que la exoquinasa 1, repito, la isoenzima muscular, se inhibe alostéricamente por producto, es decir, la glucosa 6-fosfato bloquea la actividad de esta enzima. La isoenzima hepática no es sensible a la presencia de glucosa 6-fosfato, es decir, no se regula alostéricamente por producto, sino que existe un mecanismo alternativo o diferente, mejor dicho, de regulación de esta isoenzima hepática que tiene que ver con una inhibición que es reversible por parte de una proteína regulatoria que se expresa únicamente en el hígado. La manera entonces en la que esta proteína inhibe a la exoquinasa 4
repito, la isoenzima hepática, tiene que ver con la capacidad de alguna manera, secuestrar a la exoquinasa en el núcleo celular en aquellas condiciones donde la concentración citosólica de glucosa es baja. Es decir, que cuando esta concentración de glucosa citosólica resulta baja, esta proteína regulatoria secuestra la exoquinasa en el núcleo celular, evitando entonces que la glucosa pueda fosforilarse y por lo tanto atraparse. Vamos a ver que esto es interesante porque de alguna manera esta inhibición de la primera reacción de la glucólisis hace que la glucosa no pueda ser atrapada en condiciones de baja concentración celular de glucosa, que como ustedes sabrán es reflejo además de una, entre comillas, baja glucemia, y por lo tanto esa glucosa quede a disponibilidad de la regulación concomitante de la glucemia en condiciones de ayuno. Es decir, en otras palabras, cuando la concentración de glucosa plasmática es baja, eso se refleja en una condición citosólica de glucosa baja, considerando el tipo de transportador y las características del transportador GLUT2 que expresa el hígado para la internalización de la glucosa, y por lo tanto entonces le permite al hígado en estas condiciones no utilizar la glucosa para sí mismo, sino ponerla a disposición de la sangre para que sean otros los tejidos que en esta condición puedan utilizar esa glucosa. Pero lo que ocurre es que cuando la concentración de glucosa plasmática aumenta, concomitantemente aumenta la concentración intracelular, estamos hablando de un hepatocito, recordemos eso porque es clave, y por lo tanto entonces en esa condición de alta concentración de glucosa intracelular, la proteína reguladora libera a la exoquinasa, permite su salida desde el núcleo hacia el citosol, y entonces en esta condición sí la glucosa es atrapada y se le puede dar un destino metabólico tal como el que estamos estudiando, que es la glucólisis. La segunda reacción de la glucólisis tiene que ver con la isomerización de esa glucosa 6-fosfato generada en la primera reacción catalizada por la exoquinasa en fructosa 6-fosfato. Es un isómero estructural, es una isomerización que está catalizada por una enzima que se llama fosfohexosa isomerasa o de manera más simple isomerasa, y es una reacción que, como ustedes podrán notar, es reversible, a diferencia de esa primera reacción catalizada por la exoquinasa que era totalmente exergónica y por lo tanto espontánea. Esta reacción no, esta reacción puede transcurrir en un sentido o en el otro en función de las condiciones reinantes en esa célula y no amerita demasiada discusión más. La tercera reacción sí amerita un poco más de discusión. Es una tercera reacción donde se incorpora un nuevo grupo fosfato. Nuevamente, ese grupo fosfato es tomado a partir de una molécula de ATP. Esta es la segunda molécula de ATP que se invierte en esta primera fase de la vía glucolítica. Y el producto de esta reacción es la fructosa 1,6-bifosfato. Esta reacción es una reacción catalizada por una enzima denominada fosfofructoquinasa 1. Como verán, es una reacción que transcurre con liberación de energía libre, es decir, es una reacción exergónica y por lo tanto espontánea, irreversible. Y lo interesante de esta tercera reacción es que también constituye un punto de control de la vía glucolítica. Pero más aún, es un punto de control clave de la vía glucolítica y que, como vamos a ver más adelante, además de constituye el punto de regulación coordinada entre la glucólisis y la gluconeogénesis. Por eso es que esta tercera reacción de la vía glucolítica resulta clave y tenemos que profundizar un poquitito más en sus pormenores. Como les decía recién, la reacción catalizada por la fosfofructoquinasa 1 es un paso de control, punto de control clave en la vía glucolítica, y además
es un punto de regulación coordinada entre la glucólisis y la gluconeogénesis. Todos procesos que en principio son procesos opuestos y que, como les mencioné anteriormente, no van a tener lugar de forma simultánea en el tiempo. Es decir, existe un mecanismo que permite que en determinadas condiciones ocurra la glucólisis y en otras condiciones diferentes ocurra la gluconeogénesis. Entonces, intentaremos comentar un poco en qué consiste esta regulación coordinada por parte de la fosfofructoquinasa 1. Veamos entonces cómo se regula esta fosfofructoquinasa 1. Esta enzima se regula de manera alostérica. Como verán en esta imagen existen moduladores alostéricos positivos, negativos. Y lo interesante en el análisis es considerar que aquellos metabolitos que modulan positivamente la actividad de esta enzima son aquellos que dan idea de una carga energética disminuida a nivel celular. Fíjense, AMP, ADP, la fructosa 2,6-bisfosfato merece un capítulo aparte, lo vamos a comentar más adelante. Y aquellos que inhiben la actividad de esta fosfofructoquinasa 1 son, mejor dicho, aquellos metabolitos que dan idea de una buena disponibilidad energética a nivel celular. El gold standard de esto que les estoy comentando es el ATP, pero créanme que el citrato de alguna manera puede ser interpretado desde algún punto de vista como que la célula está en un contexto de buena disponibilidad de sustratos, de energía. Lo vamos a considerar más adelante, particularmente cuando tratemos el ciclo de Krebs, cómo este citrato de alguna manera resulta fundamental a nivel citosólico para la síntesis de ácidos grasos y demás. Pero bueno, acá lo interesante es, y esto se los planteo para que luego ustedes reflexionen al respecto, cómo tiene sentido, ¿no es cierto?, que esta vía glucolítica, recordemos cuyo objetivo principal es la obtención de energía, se encuentre bajo una menor actividad cuando la carga energética celular es adecuada, es buena, mientras que en todo caso va a encenderse, activarse el flujo de esta vía glucolítica cuando la célula requiera de energía, es decir, cuando su carga energética es baja. Por otro lado, resulta interesante analizar un poquito este gráfico, ¿no es cierto? Y de paso aplicar un poco lo que hemos aprendido de cinética enzimática. Este gráfico nos muestra cómo la actividad de la fosfofructoquinasa 1 varía de acuerdo a la concentración intracelular de ATP particularmente. Recordemos que el ATP, como dijimos, es un modulador alostérico negativo de esta enzima. Lo que podemos observar es que cuando la carga de ATP celular es baja, esta enzima actúa con una Km muy baja, es decir, actúa con de alguna manera una alta afinidad por la glucosa, de manera que su velocidad máxima se alcanza a concentraciones de sustrato relativamente bajas. Mientras que cuando la carga energética celular es alta, lo que podemos ver en este trazado de color rojo, la Km de la enzima resulta bastante mayor que en el caso analizado anteriormente, es decir, cuando la concentración de ATP es baja, y esto se traduce en que para alcanzar una velocidad máxima se requiere muchísima más cantidad de sustrato. El corolario de esto es entonces que la participación del ATP como modulador alostérico de esta enzima, por supuesto, promueve cambios estructurales, sobre todo a nivel de su disposición espacial proteica, y estos cambios traen aparejados justamente variaciones en la afinidad de esta enzima por su sustrato. Esta afinidad, como vimos recién, está ligada, está relacionada con la Km de esta enzima. Bueno, y ahora esta vía glucolítica va a seguir una serie de pasos reversibles.
Uno de ellos es la conversión de la fructosa 1,6-bifosfato en las dos cetosas, y de esta manera culminaría la primera fase que les había contado de esta glucólisis. Estas dos triosas fosfatos son la dihidroxiacetona fosfato por un lado y el gliceraldehído 3-fosfato. Esta reacción la cataliza la enzima aldolasa y, como les contaba, es una reacción reversible. Una vez que se generan estas dos triosas, existe la posibilidad de que se interconviertan la una en la otra. Esta reacción es a través de una isomerasa, justamente porque la dihidroxiacetona fosfato y el gliceraldehído 3-fosfato son isómeros entre sí. Lo que cambia entre uno y otro, en todo caso, es el grupo funcional que nos encontramos aquí, que es un oxidrilo, versus aquí un grupo aldehído, y quien cambia de posición entonces es el hidroxilo de aquí. Pero de nuevo, es una reacción reversible, y lo interesante es que una vez que estas triosas fosfato se intercambian, la idea es que una de ellas, ahora serían 2 moles de una de ellas, van a continuar con la segunda fase de la glucólisis, que es aquella que, como les adelanté al comienzo de la charla, no solo va a saldar la deuda energética que tenemos hasta el momento, esos 2 ATP que hemos invertido, sino que nos va a permitir obtener una cierta cantidad de energía en forma de ATP. Bien, ¿quién es la triosa que va a seguir esta segunda fase de la glucólisis? Es el gliceraldehído 3-fosfato. Es decir, ahora piensen, habíamos partido de una molécula de glucosa de 6 carbonos que, al culminar la primera fase glucolítica, de alguna manera se partió en 2 moléculas de 3 carbonos cada una, luego se isomerizaron, y el resultado de esa primera fase entonces ahora son 2 moles o 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato, quienes son los que van a continuar con la vía glucolítica. Es decir, que todo lo que vamos a ver a partir de aquí lo vamos a tener que multiplicar por 2. La primera fase entonces de esta segunda fase, vale la redundancia, es aquella que está catalizada por la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Esto es una enzima que requiere como coenzima reducida, perdón, como coenzima al nado oxidado. En el transcurso de esta reacción se reduce, siempre y cuando la reacción transcurra de izquierda a derecha tal como está escrita. Pero como ustedes observarán, esta reacción tiene una variación de energía libre de Gibbs relativamente baja, y esto hace que entonces esta reacción sea reversible. El resultado de esta reacción es la formación de 1,3-bifosfoglicerato. Este bifosfoglicerato que se generó en la reacción anterior, ahora en presencia de un nucleótido de ADP, se va a convertir en 3-fosfoglicerato. Esta reacción es interesante. ¿Por qué? Porque en esta reacción se genera entonces el ATP que permite saldar esa deuda energética que les contaba recién. ¿Sí? Recordamos que esto lo tenemos que multiplicar por 2, porque en este caso tenemos que considerar 2 triosas que ingresan a esta segunda fase. La cantidad de ATP generado va a ser entonces 2, y eso en principio va a permitir saldar esa deuda energética. Es decir, que hasta ahora el balance energético de la glucólisis es 0. Ahora, esto es interesante porque en esta reacción donde se sintetiza esta molécula de ATP, ocurre un fenómeno que se define como fosforilación a nivel de sustrato. ¿Qué significa fosforilación a nivel de sustrato? Bueno, es aquella síntesis o generación de ATP que no está vinculada a la cadena de transporte de electrones y fosforilación oxidativa. Fíjense que aquí quien cede el grupo fosfato al ADP para terminar generando el ATP es el propio sustrato de la reacción. Por eso, de alguna manera, se la define como fosforilación a nivel de sustrato.
continuación, el 3-fosfoglicerato se isomeriza a 2-fosfoglicerato. Fíjense que aquí lo que cambia es la posición del grupo fosfato, del carbono 3 al carbono 2. Y esta reacción es una reacción reversible también y se encuentra catalizada por una fosfoglicerato mutasa. Ahora el 2-fosfoglicerato es convertido gracias a la acción de la enolasa en fosfoenol piruvato. Aquí lo que ocurre es una deshidratación donde se genera una doble ligadura. Lo que cabe remarcar en este caso es que también representa una reacción reversible. Finalmente, el fosfoenol piruvato, de nuevo en presencia de ADP, se va a convertir en el producto final de esta vía glucolítica, que como les adelanté es el piruvato. Y esa formación de piruvato se encuentra acompañada entonces de la generación, además, de ATP. Con lo cual, en esta reacción final de la glucólisis es donde tenemos esa energía en cantidad moderada, pequeña, si queremos, que rinde esta vía glucolítica hasta aquí, que es, en el balance general, 2 moles de ATP por cada mol de glucosa que ingresa a la glucólisis. Lo interesante de esta reacción es que es una reacción fuertemente exergónica, es una reacción espontánea, tal como está escrita en esta diapositiva, de manera que es una reacción totalmente irreversible. Lo que destaca también esta última reacción de la glucólisis es que es un punto de control de la vía glucolítica. Es decir, que la piruvato quinasa entonces es una enzima que puede ser regulada junto con las otras dos enzimas marcapasos de esta vía glucolítica que habíamos presentado, que son la hexoquinasa por un lado y la fosfofructoquinasa 1. Ahora vamos a detenernos a continuación a ver cómo es que se regula esta enzima piruvatoquinasa. La piruvatoquinasa se regula fundamentalmente de dos maneras. Una de las maneras es a través de un mecanismo de regulación alostérica, donde el ATP, la alanina, son moduladores alostéricos negativos de esta enzima, mientras que la fructosa 1,6-bifosfato es quien la modula positivamente, haciendo que, por supuesto, la conversión de fosfonol piruvato a piruvato sea mayor. Por otro lado, esta enzima también es sometida a un mecanismo de control por regulación covalente o por modificación covalente, y esta modificación covalente en particular es por fosforilación-desfosforilación. La fosforilación de esta enzima está mediada por la proteína quinasa A, que como ustedes me imagino a esta altura ya conocerán, es una enzima efectora de la vía dependiente del AMP cíclico. Queda en ustedes, mejor dicho, lo dejo para que ustedes piensen, es considerando la vía de la proteína quinasa A, AMP cíclico dependiente, y considerando al glucagón como un ligando que actúa a través de receptores acoplados a proteína GS, ¿cuál consideran que va a ser el estado de activación de esta piruvato quinasa en un estado de ayuno o en un estado postprandial? Y eventualmente, en función de lo que consideren, si es lógico que en estos estados, ayuno versus saciedad, esta vía glucolítica esté activa o inactiva según corresponda. Muy bien, ahora veamos qué destino metabólico puede seguir ese piruvato que se generó en la glucólisis. Esto lo consideramos ya hace un rato cuando hablábamos de los dos escenarios en los que puede darse la glucólisis, un escenario de anaerobiosis o un escenario de aerobiosis. Sabemos, a partir de lo comentado anteriormente, que en una condición de anaerobiosis, esta glucólisis va
a, de alguna manera, autoperpetuarse gracias a la colaboración de la lactato deshidrogenasa, quien es que se encarga de reoxidar la coenzima NAD para que pueda volver a ser utilizada en esta vía. Por otro lado, si consideramos el escenario aeróbico, tenemos que considerar necesariamente, siempre y cuando entonces la célula sea una célula con mitocondrias, las etapas 2 y 3 de la respiración celular. Y es como les decía antes, en esta etapa 2 y 3 de la respiración celular, donde se termina de oxidar lo que inicialmente fue una glucosa, ¿sí? A partir de la oxidación de esta molécula de convergencia, como también la llamé hace unas diapositivas atrás, y donde el poder reductor que se genera en el ciclo de Krebs va a ser quien aporte la energía, veremos más adelante qué tipo de energía, que termine transformándose en ATP. Entonces, si pudiéramos hacer un balance energético global de esta vía glucolítica, diríamos que el resultado es que por cada mol de glucosa que ingresa, se obtienen finalmente 2 piruvatos, 2 ATP, 2 NAD reducidos. Y por supuesto, en este entorno acuoso, donde yo les decía que tiene lugar esta vía, se obtienen 2 protones y 2 moles de agua. Fíjense que es una vía totalmente exergónica, es decir, es una vía que transcurre con liberación de energía libre de Gibbs, es una vía, por lo tanto, espontánea. Ahora la pregunta es, ¿qué ocurre con ese potencial reductor que se genera durante esta vía glicolítica? Bueno, algo ya comentamos. Si las condiciones son condiciones de anaerobiosis, ese NAD reducido será reoxidado gracias a la actividad de la lactato deshidrogenasa. Pero lo que les planteo es, ¿qué ocurre con estas coenzimas reducidas generadas cuando se dispone de oxígeno, por supuesto, y además la célula posee mitocondrias? ¿Cuál es el mecanismo a través del cual este potencial reductor va a finalmente ceder electrones para que en última instancia se convierta esa energía potencial, si se quiere, en forma de ATP? Vamos ahora a ocuparnos de ver de qué se trata esta gluconeogénesis, otra de las vías relacionadas al metabolismo de la glucosa. Vamos a comenzar haciendo el siguiente análisis. Fíjense, ustedes saben muy bien que la glucemia basal en ayunas se mantiene entre un rango aproximado entre 70 y 110 miligramos por ciento. Es decir, esta concentración de glucosa no va a bajar, salvo excepciones como puede ser un ayuno muy prolongado, incluso la inanición, por debajo de estos valores. Tal es así que podemos ver en este gráfico que cuando un individuo ingiere una dieta balanceada, se produce al muy poco tiempo de haber ingerido esos alimentos un aumento sustancial en esa concentración de glucosa plasmática, alcanzando un pico aproximadamente a la hora de la ingesta, ¿no es cierto? Aquí se ponen en juego mecanismos que hacen que esa glucosa plasmática disminuya. Ustedes saben muy bien que el músculo esquelético y el tejido adiposo son tejidos que por su, de alguna manera, volumen, son los responsables de más del 80-85% de la incorporación de glucosa, de manera que son también los responsables de justamente el volver esa concentración de glucosa plasmática hacia los valores basales. Pero lo que es interesante entonces es analizar por qué esos niveles basales no llegan a cero, ni mucho menos, sino que se mantienen en un rango establecido que, como decíamos, era entre 70 y 110 miligramos por ciento. Esto tiene que ver entonces con la existencia de algún mecanismo que sea capaz de mantener esta concentración en este rango determinado, que de nuevo puede ser un poquito menor, un poquito mayor, de 70 a 110 miligramos por ciento, pero lo importante es que se mantiene en este rango aproximado. Y para entender cómo se da esta regulación de la glucemia, tenemos que volver a hacer referencia a este interjuego entre órganos y tejidos.
Un interjuego que tiene como, de alguna manera, protagonistas al páncreas como glándula emisora de las señales antagónicas, si se quiere, insulina y glucagón, que por supuesto no se secretan en las mismas condiciones metabólicas ni en las mismas situaciones, sino que son reflejo de distintos estados metabólicos. La insulina como reflejo de un estado post-ingesta y el glucagón, al contrario, siendo reflejo de un estado de ayuno. Esta insulina, por supuesto, es liberada, ustedes lo saben muy bien porque ya han estudiado los mecanismos que promueven su liberación a nivel hepático, que se activen determinadas vías metabólicas que tienen como protagonista la glucosa, una de ellas, la que ya hemos revisado, que es la glucólisis. Esto determina entonces, además, una disminución de la glucemia, es decir, que en esa curva que revisamos recién, la disminución de la glucemia tiene como protagonista no solo al músculo, al tejido adiposo, sino que el hígado aporta también a esa disminución de la glucemia, considerando que el hígado expresa transportadores para glucosa de baja afinidad, con lo cual en esta condición de hiperglucemia, consecuencia de la ingesta de alimentos, esa glucosa va a poder ingresar al hepatocito y por lo tanto ser desviada a distintas vías metabólicas. Pero ¿qué ocurre en los estados de ayuno? ¿Cuáles son esos mecanismos que en los estados de ayuno, como decía, o periodos de interingesta, mantienen a raya ese rango de glucemia basal en ayuno? Fíjense que acá entonces vemos a glucagón como hormona que de alguna manera nos va a promover distintos eventos metabólicos tales que el hígado entonces sea capaz de volcar glucosa a la sangre y mantener o colaborar en el mantenimiento de esa glucemia basal en ayuno. Y una de las cosas que hace el hígado para regular la glucemia no es otra cosa que la gluconeogénesis. Esta gluconeogénesis la definimos como la síntesis de glucosa a partir de precursores no glucídicos. Esta gluconeogénesis resulta, como ya les había adelantado, de suma importancia a todo el organismo, porque esta glucosa es sustrato fundamental en términos energéticos para una serie de tejidos, como por ejemplo el sistema nervioso central. Por supuesto que la regulación de la glucemia toma mucha más preponderancia durante los periodos de ayuno, y cuando hablamos de sustratos no glucídicos hablamos de, por ejemplo, el esqueleto carbonado de algunos aminoácidos, el glicerol, que vamos a ver, una de sus fuentes es la degradación de triacilglicéridos provenientes del tejido adiposo, el propio lactato. Y tenemos que mencionar cuáles son los sitios donde tiene lugar esta vía metabólica. Estos sitios son fundamentalmente el hígado y en menor medida el riñón. En esta imagen podemos ver muy gráficamente cómo entonces a partir de determinados sustratos como el lactato, el glicerol que les comentaba que proviene de la lipólisis en el tejido adiposo, entre otros sustratos no glucídicos, son incorporados a esta vía gluconeogénica con el resultado último de obtener glucosa que finalmente será volcada a la sangre para que los tejidos que dependen de ella como combustible energético puedan utilizarla. Pero me quiero detener particularmente en este aspecto que está aquí, que es que esta vía gluconeogénica requiere de energía. Vamos a ver qué tipo de energía es la que se necesita entonces para sintetizar esta glucosa de novo. De manera que de alguna manera, valga la redundancia, podemos decir que así como la glucólisis finalmente tiene un objetivo energético, en tal caso permite producir cierta cantidad de energía en forma de ATP, la gluconeogénesis se le contrapone y requiere de energía. Podríamos entonces caer en la tentación de decir que así como la glucosa es oxidada a través de la vía glucolítica a piruvato
rindiendo cierta cantidad de energía en forma ATP, la gluconeogénesis en tal caso sería no otra cosa que la vía opuesta a la glucólisis, donde a partir de determinados sustratos se termina sintetizando glucosa y que entonces, como les comentaba en la diapositiva anterior, en lugar de promover la síntesis de cierta cantidad de ATP, la requiere. Pero esta asunción resulta ser inexacta. Esto tiene una serie de razones que hemos considerado cuando vimos la glucólisis y que ahora en la próxima diapositiva vamos a ver por qué es así. Y esto no es así porque, como recordarán cuando estudiamos la glucólisis, hemos identificado tres reacciones que cursan con variaciones de energía libre de Gibbs negativas, es decir, tres reacciones que son totalmente irreversibles y que justamente son las que están catalizadas por las enzimas regulables de esta vía. De manera que no podemos suponer que la gluconeogénesis es la vía opuesta, es decir, la reversión de las reacciones de la glucólisis, justamente porque existen tres reacciones, de nuevo catalizadas por las enzimas claves de esa vía glucolítica, que son irreversibles. Por lo tanto, no queda otra que para poder sintetizar glucosa a través de la vía gluconeogénica, existen reacciones que permitan bypassear esas reacciones irreversibles. Cada una de esas reacciones que hay que bypassear, esas reacciones que hay que de alguna manera llevar adelante por vías alternativas, son estas que están marcadas aquí, en donde se ensancha el gráfico. Una de ellas, entonces, era la reacción catalizada por la exoquinasa, totalmente irreversible, por lo tanto vamos a tener que revertir esta reacción por acción de una enzima distinta. La segunda reacción era la catalizada por la fosfofructoquinasa 1, de nuevo una reacción totalmente irreversible y por lo tanto vamos a tener que revertirla mediante la acción de otra enzima diferente. Y en tercer lugar, la reacción catalizada por la piruvatoquinasa, de nuevo, reacción muy irreversible, y que en este caso no basta con una sola reacción para revertir esa reacción catalizada por la piruvatoquinasa, sino que nos vamos a encontrar con la necesidad de que hayan dos reacciones de alguna manera acopladas para poder revertir esta última reacción de la glucólisis. Por supuesto que yo fui mencionando a estas enzimas en el orden secuencial glucolítico. Uno, para sintetizar glucosa a través de la gluconeogénesis, entonces tiene que invertir el orden. Es decir, primero va a ocurrir esta reacción de aquí. En tal caso, la segunda reacción que hay que bypassear es esta de aquí. Y finalmente, la última reacción es esta de aquí arriba. Veamos entonces cómo el hígado y el riñón, en menor instancia, comienza con la síntesis de glucosa a través de la vía gluconeogénica. En primera instancia, lo que nos encontramos es con una primera reacción catalizada por la piruvato carboxilasa que toma como sustrato al piruvato para convertirlo en oxalacetato. Esta primera reacción es una reacción que ya nos está mostrando que en esta vía gluconeogénica, tal como nos adelanté, es necesario el aporte de energía en forma de ATP para que pueda tener lugar. Esta enzima piruvato carboxilasa es una enzima que se regula alostéricamente por acetil-CoA. Esta regulación alostérica por acetil-CoA es de tipo positiva, es decir, que la presencia de una buena concentración intracelular de acetil-CoA va a promover la actividad de la piruvato carboxilasa y, por lo tanto, va a permitir el flujo en la vía gluconeogénica. Cuando no hay buena concentración de acetil-CoA dentro de la célula, esta piruvato carboxilasa se encuentra inactiva. Entonces, fíjense, aquí a la izquierda les estoy de alguna manera señalando en qué etapa de la vía gluconeogénica estamos. En este momento nos encontramos aquí. La primera reacción de las dos que les comenté que nos van a permitir pasar de piruvato a fosfenolpiruvato. Ahora nos encontramos con un problema,
Porque resulta que la piruvato carboxilasa es una enzima mitocondrial y el resto de las reacciones de la vía gluconeogénica ocurre en el citosol celular. De manera que el oxalacetato tiene que salir de la mitocondria, pero recordemos que la mitocondria posee una membrana mitocondrial interna prácticamente impermeable a todo, y el oxalacetato es una de esas cosas que no pueden permear la membrana mitocondrial interna. De manera que para esto es necesario que comience a funcionar un sistema de lanzadera. Como digo yo, un sistema de lanzadera no es otra cosa que enmascarar una molécula que no puede pasar a través de una barrera y convertirla en algo que sí puede hacerlo. En este caso, la lanzadera en cuestión es la lanzadera del malato aspartato. El, el malato y el aspartato son moléculas que poseen transportadores en la membrana mitocondrial interna y por lo tanto pueden permear a través de ella. Fíjense que en la reacción catalizada por la piruvato carboxilasa se formaba oxalacetato. Este oxalacetato puede ser convertido a través de un sistema de enzimas que no viene al caso en aspartato, y como el aspartato, reitero, posee un transportador en la membrana mitocondrial interna, puede ser pasado hacia el citosol celular. Una vez que se encuentra en el citosol, este aspartato es reconvertido a oxalacetato por una reacción inversa a la que había ocurrido a nivel de la matriz mitocondrial. Y por lo tanto ahora el oxalacetato se encuentra disponible en el citosol para continuar con la vía gluconeogénica. Una vez entonces que ese oxalacetato se encuentra en el citosol celular, va a ser sustrato de una enzima que se llama fosfoenol piruvato carboxiquinasa para finalmente ser convertido en fosfoenol piruvato. Un fosfoenol piruvato que nosotros ya lo conocemos porque era el sustrato de la última reacción de la vía glucolítica. De manera que acabamos de, en tal caso, poder bypassear esa última reacción de la vía glucolítica a través de esta serie de dos reacciones catalizada primero por la piruvato carboxilasa y en segunda instancia, como les muestro aquí, por la fosfoenol piruvato carboxiquinasa. A destacar de esta segunda reacción es que también requiere de energía. En este caso no en forma de ATP, sino en forma de GTP, pero consideremos que el GTP es un equivalente energético al ATP. Por lo tanto, podríamos decir que para que el piruvato termine convirtiéndose en fosfonol piruvato, hasta ahora hemos requerido de la participación de 2 moles de ATP. Y ahora las cosas se simplifican bastante. ¿Por qué? Porque desde fosfonol piruvato hasta la fructosa 1,6-bifosfato, la serie de reacciones que promueven esta conversión son reacciones reversibles y catalizadas por las mismas enzimas de la vía glucolítica. Habíamos visto que esta serie de reacciones eran reacciones que tenían una variación de energía libre cercanas al cero, por lo tanto, les daban este carácter de ser reacciones reversibles. Por lo tanto, desde fosfonol piruvato hasta fructosa 1,6-bifosfato, esta reacción resulta ser una reacción bastante simple, catalizada por una fosfatasa específica de este sustrato. Esa enzima que cataliza esta reacción se llama fructosa 1,6-difosfatasa y promueve la liberación de un grupo fosfato de la fructosa 1,6-bifosfato para dar lugar a la fructosa 6-fosfato. Y acá nos encontramos de nuevo con un punto de control clave. Y volvemos a encontrarnos con un metabolito, la fructosa 2,6-bifosfato, que vimos que era modulador alostérico positivo de la enzima fosfofructoquinasa 1. Entonces, empecemos a plantear el hecho de que este mismo metabolito, por un lado, estimula a la glucólisis activando alostéricamente a la fosfofructoquinasa 1, mientras que al mismo tiempo este metabolito inhibe a la fructosa 1,6-bifosfatasa
bloqueando de alguna manera o reduciendo el flujo de la vía gluconeogénica. De manera que entonces estamos empezando a percibir esto que yo les contaba al comienzo de la charla, que es un mecanismo de control coordinado entre dos vías metabólicas que en principio son opuestas y que por una cuestión de economía energética y de homeostasis celular no convienen que tengan lugar al mismo tiempo. La siguiente reacción es muy simple, es la conversión de la fructosa 6-fosfato recién convertida en glucosa 6-fosfato, catalizado por una isomerasa tal como ocurría en la vía glucolítica. Esta reacción es una reacción reversible, fíjense que tiene una variación de energía libre de Gibbs cercana al cero en todo caso, y por lo tanto esta reacción es, de nuevo, simplemente la misma reacción de la vía glucolítica, pero en el sentido opuesto. Y llegamos finalmente a la última reacción de esta vía gluconeogénica, donde es necesario retirar el grupo fosfato de la glucosa C-fosfato para obtener glucosa que finalmente podrá ser volcada al torrente sanguíneo. Recuerden que hace ya unas cuantas diapositivas atrás les comentaba que la estrategia que tienen las células de retener a la glucosa, en este caso particular, pero también a otros glúcidos, es la de incorporar este grupo funcional fosfato, que además de ser un grupo voluminoso, es un grupo que le confiere a la molécula una carga neta negativa y que la convierte entonces en una molécula mucho menos capaz de difundir a través de la membrana plasmática. Esta reacción catalizada por la glucosa C-fosfatasa o glucosa C-fosfato-fosfatasa, depende el libro, da lo mismo su nombre, es entonces la vía alternativa que debemos tomar para finalmente obtener como resultado de esta vía glucosa, dado que su contraparte en la vía glucolítica era catalizada por la exoquinasa, isoforma hepática la glucoquinasa, como se acordarán, y era una reacción totalmente irreversible. Lo interesante es que esta glucosa 6-fosfatasa es también un punto de control en la vía gluconeogénica y esta enzima es de alguna manera la responsable de que el hígado y el riñón puedan ser entonces órganos capaces de regular la glucemia. Aquellos tejidos que carecen de esta glucosa C-fosfato-fosfatasa entonces no podrán remover aquel grupo funcional que retiene a los glúcidos en el interior de la célula y por lo tanto tampoco podrán colaborar en la regulación de la glucemia. Para que esta enzima pueda actuar, es necesario la participación de un transportador de glucosa C-fosfato que se encuentra anclado a la membrana del retículo endoplásmico. ¿Por qué es necesaria esta participación? Porque si bien la glucosa C-fosfatasa es una enzima que se encuentra también anclada en la membrana de esta organela, el sitio activo de la enzima se encuentra mirando hacia el lumen del retículo endoplásmico. Por lo tanto, la glucosa C-fosfato en primera instancia deberá ser internalizada al lumen del retículo endoplásmico para que luego, gracias a la glucosa C-fosfatasa, pueda removérsele el grupo funcional fosfato y luego poder primero salir también a través de un transportador de glucosa hacia el citosol celular para finalmente a través de un GLUT2 que sabemos que expresa los hepatocitos ser volcados a el torrente sanguíneo. Esto es muy interesante porque existen patologías ya descriptas, particularmente pertenecientes al grupo de las glucogenopatías, que se dan por mutaciones tanto en el transportador de glucosa 6-fosfato del retículo endoplásmico como en mutaciones que promueven la formación de una forma inactiva de la glucosa 6-fosfatasa. Por lo tanto, los individuos que poseen esa mutación son individuos que no podrán regular la glucemia gracias a la vía gluconeogénica, pero tampoco, como veremos más adelante, podrán en tal caso regularla por la vía glucogenolítica,
una vía que está también vinculada al metabolismo de la glucosa, pero que posee un mecanismo diferente. Bien, habiendo revisado entonces la vía gluconeogénica y sus principales características, ocupémonos ahora de evaluar cuál es el costo energético para la célula en esta vía de síntesis de un mol de glucosa a partir de distintos sustratos gluconeogénicos. Considerando al piruvato como el punto de entrada a esta vía, se requieren particularmente 4 moles de ATP y 2 moles de GTP. Recordemos esas reacciones que estuvimos evaluando, las reacciones catalizadas por la piruvato carboxilasa, por la fosfonol piruvato carboxiquinasa y demás. Y veremos entonces que por cada mol de glucosa que se va a generar por esta vía, entonces el costo energético es bastante alto. Son 6 moles de ATP que se requieren entonces para poder llevar a cabo el objetivo final de esta vía. Pero no solo se requiere de energía en forma de ATP, recordemos que el GTP es un equivalente energético, por eso hablo de 6 moles de ATP en total, sino que se requiere cierta cantidad de potencial reductor en forma de NADH. Ahora es interesante porque si ustedes evalúan la variación de energía libre de la vía gluconeogénica en su totalidad, resulta que esta vía es una vía exergónica, es decir, es una vía que cursa con liberación de energía libre. Y acá ustedes dirán, pero si es una vía en todo caso a través de la cual en realidad se genera una biomolécula, es decir, uno la considera una vía anabólica y entendemos que las vías anabólicas son vías en sí mismas que requieren de energía, no que liberan energía al medio. Bueno, fíjense que justamente estas moléculas de ATP, GTP, a través de su hidrólisis, es decir, a través de la liberación de energía en presencia de agua, esa energía que se libera cuando se rompe el enlace fosfato de cada una de estas moléculas, es la que finalmente permite entonces que esta vía pueda seguir su curso, resultando en una vía, como les contaba, exergónica y que cursa de manera espontánea. Este es un muy buen ejemplo entonces de cómo, en principio, reacciones que requieren de energía y que normalmente uno tendería a decir que no ocurren, bueno, cuando se las acopla a reacciones fuertemente exergónicas, entonces el resultado global es una reacción espontánea, es decir, exergónica. Me permito plantearles una serie de preguntas para que ustedes, una vez que hayan estudiado más en detalle esta vía, puedan reflexionar bueno, y evaluar cuánto conocen de esta vía. Esas preguntas tienen que ver con cuál sería el costo energético si en lugar de partir de piruvato como sustrato para esta vía gluconeogénica partimos de glicerol, ¿no? Y resultará conveniente para la célula utilizar glicerol como sustrato gluconeogénico en lugar de algún otro sustrato no glucídico. Entonces, traten de evaluar cuál sería la vía entrada de este glicerol y en función de eso poder hacer un cálculo del requerimiento energético en forma de ATP eh, en ese escenario. Retomo entonces con esta diapositiva que ya les he mostrado anteriormente, donde se visualizan distintos sustratos no glucídicos que pueden ser justamente utilizados en esta vía gluconeogénica. El lactato es uno de ellos, el glicerol que les acabo de mencionar cuando les planteé las preguntas para que razonen en la diapositiva anterior. La alanina no está en esta figura, pero también resulta ser un sustrato utilizado en la gluconeogénesis. Y esto a modo de introducción de dos ejemplos de interrelación entre tejidos, donde un tejido aporta sustratos no glucídicos para la vía gluconeogénica y de alguna manera el hígado devuelve ese favor
en forma de glucosa para que pueda ser entonces utilizada con fines energéticos. Y el primer ejemplo es este ciclo llamado ciclo de Cori que se establece entre el hígado y el músculo esquelético, donde el músculo esquelético, luego de su propio metabolismo intermedio, que tiene que ver con la oxidación de la glucosa, finalmente para la obtención de lactato, un lactato que se obtiene, como ustedes recordarán, en condiciones de anaerobiosis, como estrategia para reoxidar coenzimas reducidas para que la glucólisis en esas condiciones puedan seguir ocurriendo. Es cedido entonces al hígado, previamente pasando por el torrente sanguíneo, y este hígado recibe ese lactato, y el lactato en tal caso será transaminado a piruvato, quien, como hemos visto, podrá ser incorporado a la vía gluconeogénica para dar como resultado glucosa. Como también les comenté recién, entonces, este hígado va a devolver ese favor, entre comillas, liberando esa glucosa nuevamente al torrente sanguíneo y, por ejemplo, en este caso, el ciclo se cierra cuando el músculo capta nuevamente glucosa que puede ser utilizada para continuar con sus procesos contráctiles y demás. Segundo ejemplo es el ciclo de la glucosalanina. Bastante similar al ciclo de Cori que les mencioné anteriormente, pero en este caso vamos a considerar también un músculo que está metabolizando aminoácidos. Parte del metabolismo de estos aminoácidos tiene que ver con el tratamiento que se le da al grupo amino de estas biomoléculas y particularmente lo que se obtiene como metabolismo del grupo amino de los aminoácidos es esta molécula que ven aquí, que es el glutamato. Este glutamato puede transaminar ese grupo amino al piruvato para convertirlo finalmente a la alanina. ¿De dónde provino ese piruvato? Bueno, ese piruvato ustedes ya a esta altura de la clase sabrán que proviene de la vía glucolítica. Pero lo interesante es que esta alanina nuevamente será volcada a la sangre. A través de esta vía llegará al hígado y en el hígado se va a dar exactamente la misma reacción que se daba a nivel muscular, pero en sentido inverso. Fíjense cómo la alanina entonces transamina con el glutamato para dar lugar a piruvato, y este piruvato aquí ya se convierte en un sustrato gluconeogénico. Por lo tanto, entonces, ahora el hígado está en condiciones, ¿no es cierto?, de volver a devolver un favor en forma de glucosa, quien en todo caso será tomada nuevamente por el músculo, quien la aprovechará con fines energéticos. Dejo para ustedes, nuevamente para su reflexión y consideración, en qué estados metabólicos van a tener lugar estos dos ciclos que les acabo de presentar, tanto el ciclo de Cori como este ciclo de la glucosa alanina, y en tal caso lo discutiremos en las clases sincrónicas o eventualmente a partir de las discusiones que se pueden generar en el foro del aula virtual. Ya conocemos de manera bastante acabada cuál es la vía glucolítica y cuáles son sus características principales, lo mismo para el caso de la vía gluconeogénica, pero quisiera retomar para ir finalizando esta charla con un punto que me parece que es clave y que merece especial atención, que es cómo se regula de manera coordinada estos dos procesos que son opuestos, antagónicos, y que deben ser el resultado de estados metabólicos también opuestos o antagónicos. Esta regulación coordinada se da principalmente con la participación de un metabolito que mencioné anteriormente, que es la fructosa 2,6-bifosfato. Esta fructosa 2,6-bifosfato hemos visto que promueve una mayor actividad de la fosfofructoquinasa 1, enzima marcapaso de la vía glucolítica, pero lo llamativo es que este mismo metabolito, así como estimula alostéricamente a la fosfofructoquinasa 1, inhibe alostéricamente a la
fructosa 2,6-bifosfatasa, que resulta también una enzima regulable de la gluconeogénesis. Es decir, que este metabolito cumple una función mixta, por un lado promoviendo la vía glucolítica y por el otro lado inhibiendo simultáneamente la vía gluconeogénica. De manera que cuando este metabolito se encuentra en alta concentración dentro del hepatocito, por ejemplo, habrá un mayor flujo hacia la vía glucolítica y un menor flujo hacia la vía gluconeogénica, de manera de entonces evitar que dos procesos opuestos como los que les he descrito ocurran simultáneamente, lo que sería un ciclo fútil, es decir, un ciclo que en todo caso no tiene ningún sentido desde el punto de vista energético e incluso podría ser perjudicial para la célula. Si recordemos el rendimiento energético de la glucólisis respecto de lo que cuesta generar un mol de glucosa a través de la vía gluconeogénica, el balance es claro, perdemos energía si estos dos procesos ocurriesen al mismo tiempo. Fíjense cómo este metabolito, analizando estos gráficos, actúan modificando la actividad de ambas enzimas. Cuando la fructosa 2,6-bisfosfato se encuentra presente, vemos en este trazado de color rojo cómo la actividad de la fosfofructoquinasa 1 se encuentra incrementada, y esto es visible a través de una Km en el orden de los aproximadamente 0,75 milimolar. Mientras que cuando este metabolito no se encuentra presente, entonces la actividad de la fosfofructoquinasa 1 será muchísimo menor, y esto entonces se evidencia con una mucha más elevada Km, en este caso en el orden de los 2 milimolar. Queda claro en este gráfico entonces que la presencia de esta fructosa 2,6-bisfosfato resulta fundamental para la activación alostérica de esta fosfofructoquinasa 1. Pero si uno analiza la actividad de la fructosa 2,6-bisfosfatasa, ocurre todo lo contrario. En presencia de este metabolito, la Km de la enzima va a ser muy elevada, de manera que uno puede concluir que en presencia del metabolito la afinidad de la fructosa 2,6-bisfosfatasa por su sustrato es muy baja, mientras que cuando este metabolito está ausente, la Km aumenta considerablemente. Entonces uno infiere que la afinidad de esta fructosa 2,6-bisfosfato ha aumentado considerablemente, haciendo entonces que la actividad de esta enzima sea mayor. Acá tenemos un muy buen ejemplo entonces de regulación coordinada, donde este metabolito actúa simultáneamente sobre enzimas claves de dos vías opuestas y por supuesto de manera inversa. Ustedes se preguntarán de dónde proviene esta fructosa 2,6-bisfosfato, que resulta clave en el control coordinado de la glucólisis y la gluconeogénesis. Este metabolito proviene de la acción de esta enzima que ven aquí, la fosfofructoquinasa 2, quien, utilizando el mismo sustrato que la fosfofructoquinasa 1 de la vía glucolítica, es decir, la fructosa 6-fosfato, incorpora un grupo fosfato en el carbono 2, a diferencia de lo que hacía la fosfofructoquinasa 1, que le incorporaba en el carbono número 1, generando así entonces este metabolito clave en la regulación coordinada. Recordemos que ese grupo fosfato proviene de un mol de ATP. Por otro lado, esta fructosa 2,6-bisfosfato en condiciones metabólicas diferentes a aquellas que promueven su síntesis, puede ser de alguna manera reconvertida a fructosa 6-fosfato gracias a la actividad de otra enzima, que es esta fructosa bifosfatasa 2. Lo interesante es que esta fosfofructoquinasa 2 y esta fructosa bifosfatasa 2 son la misma enzima, pero son actividades que posee esa misma enzima que se encuentran, entre comillas, activas en estados metabólicos diferentes.
Es decir, existen señales que son reflejo de un estado metabólico que en todo caso encenderá, activará la actividad de quinasa, y otros estados metabólicos que son los que activan la actividad de fructosa bifosfatasa. ¿Y cómo es que esas diferentes señales promueven que sea una u otra las actividades que predominan en esa enzima? Bueno, ese switch de actividades se da por un mecanismo de modificación covalente particular que ustedes ya conocen, que es el de fosforilación-desfosforilación. De manera que cuando la enzima se encuentra desfosforilada, la actividad que va a prevalecer es la actividad de quinasa, mientras que cuando la enzima se encuentra fosforilada, la actividad que prevalece es la de bifosfatasa. En esta imagen también podemos ver algunas de las señales que pueden dar lugar a su estado fosforilado o señales que pueden dar lugar a su estado desfosforilado, por supuesto con el concomitante resultado de generar fructosa 2,6-bifosfato o en todo caso reconvertirla a fructosa 6-fosfato. Pero me voy a detener aquí porque a mí me gustaría que esto sea sujeto de reflexión por parte de ustedes y de interpretación, y en todo caso volvemos a retomar esto en una clase sincrónica o a través del foro para poder discutir entonces si realmente tiene lógica que estas señales que encontramos aquí, por ejemplo insulina, por otro lado glucagón, y considerando las vías intracelulares a través de las cuales actúan estas señales, promueven estos cambios, y si en todo caso el resultado final en los cambios de la actividad de esta enzima con, repito, una actividad dual, tiene nuevamente sentido en el contexto metabólico, reinante en este hepatocito. Bueno, y para finalizar esta charla me permito presentarles algunas ideas claves que podemos extraer de este recorrido que hemos tenido en la presentación de la glucólisis y de la gluconeogénesis. Entre estas ideas podemos mencionar que entonces la glucólisis es una vía oxidativa que tiene como objetivo la producción de ATP para satisfacer la demanda energética de la célula. Es un proceso que ocurre totalmente en el compartimento citosólico celular, y esto se debe a que todas las enzimas que participan de esta vía se encuentran en este sitio. Por otro lado, podemos decir que la gluconeogénesis representa una vía en la que se sintetiza glucosa a partir de sustratos no glucídicos, y lo más sobresaliente de esta vía es que le permite al hígado regular la glucemia en condiciones de ayuno. Tanto la glucólisis como la gluconeogénesis, al ser vías que involucran a la glucosa pero que son opuestas, antagónicas, son procesos que se deben encontrar fuertemente regulados, y que esta regulación depende del estado metabólico de la célula. Y por último, para poder interpretar los eventos celulares inherentes al metabolismo de la glucosa, tenemos que necesariamente contemplar cuáles son las características de cada tejido y las señales hormonales que son reflejo entonces de distintos estados metabólicos. Bueno, me despido, espero que haya sido de utilidad y nos encontramos nuevamente en otro tema de esta materia. Hasta luego.